Bueno, hola a todos. Vamos a ver la última parte del tema de lípidos que tiene que ver con las técnicas de análisis de materias grasas, donde tenemos distintos tipos de técnicas. Bien, tenemos las técnicas que van a estar asociadas a la composición, otras que están asociadas a la calidad y técnicas que sirven justamente para realizar la extracción de la materia grasa de un determinado sistema. Bien, bueno, vamos a ir analizando cada una de ellas. Lo primero que hay que hacer es preparar la muestra según las consignas generales que tenemos acá, ¿bien? Y nos va a decir justamente características que tiene que tener esa mezcla y cómo se debe preparar, ¿bien? Estamos trabajando siempre para alimentos. Recordemos que la materia grasa fundamentalmente se analiza en alimentos. Se hacen otro tipo de análisis de materias grasas, pero principalmente es la industria alimentaria la que desarrolla los análisis de este tipo de materia prima. Bueno, ustedes ya han trabajado en analítica un poco el muestreo. Acá hace una breve reseña sobre lo que es el muestreo para la industria y para el laboratorio. Bien. Y vamos a analizar ahora sí lo que son las técnicas para lo que es la composición. Bien. Tenemos métodos que han sido estandarizados para UPAC, AOC, S y las normas ISO. Bien. Tenemos índice de yodo, saponificación, punto de fusión, clases de lípidos y cromatografía. Vamos a charlar un poquito sobre lo que es el índice de yodo. Bien, acá tenemos el protocolo, que justamente nos está mencionando cómo nosotros debemos de trabajar para poder desarrollar la técnica. Bueno, yo voy a hacer puntualmente foco en lo que es el índice de yodo, donde el índice de yodo me va a mí dar una idea de justamente eh, la cantidad de insaturaciones que presenta una grasa. Esta grasa, vamos a hablar un poco más general, de este lípido, que puede ser una grasa o un aceite, porque si nosotros decimos grasas, la única diferencia es el estado en el que se encuentra comparado contra un aceite. Bien, entonces el índice de yodo sirve para hacer análisis de grasas o aceites. ¿Qué es lo que analiza? Analiza justamente el grado de insaturación que presenta esa grasa o ese aceite. Bien, aquí en la determinación ustedes pueden observar que tenemos todo el procedimiento que tenemos que desarrollar para justamente eh, poder obtener el valor de la determinación. Bien, esto es muy importante que ustedes lo tengan presente porque justamente posteriormente a toda esta explicación van a tener que desarrollar un trabajo, una actividad que es en función de todo este protocolo que uno tiene que llevar a cabo en un laboratorio. Bien, es muy importante esto. Vamos a avanzar un poquito, perdón, vamos un cachito acá, vamos a pensar de que todo lo que estamos haciendo acá, justamente, a mí lo que me permite determinar es la insaturación a través de una volumetría, que es una volumetría de tipo redox. Eso después ustedes lo van a trabajar en analítica cuando veamos la parte de volumetrías. La parte de volumetrías, ustedes van a poder ver de dónde salen las fórmulas que se utilizan para estos tipos de índices y otros, ¿no? Porque hay otros más. Es una formulita muy corta, pero que proviene de toda una deducción bastante, un poquito más compleja, bastante más compleja. Bien, es importante, vuelvo a decir, que lean toda esta parte del protocolo para la actividad que van a tener que realizar después. Después tenemos el índice de saponificación. El índice de saponificación es un índice que justamente nos permite decir cuánto se saponifica una grasa, bien una grasa o un aceite, porque recordemos estamos hablando de los dos. Bien, recordemos que el proceso de saponificación es un proceso donde se utiliza una base fuerte y esa base fuerte va a reaccionar con el triglicérido, ya sea de la grasa o del aceite, y va a obtenerse como producto una sal orgánica proveniente de ese triglicérido. Bien, ahora, esto lo que mide es la cantidad de hidróxido de sodio o de potasio, se puede usar cualquiera de los dos, en miligramos que se requieren para saponificar un gramo de grasa. Bien, o sea que mientras mayor cantidad, bien, mayor cantidad de hidróxido yo tenga que utilizar para saponificar un gramo de grasa, quiere decir que el índice de saponificación cada vez más va a ser más grande. Bien, si el índice de saponificación justamente es más grande, lo que quiere decir es que esa grasa tiene una gran cantidad de triglicéridos y también justamente saponifica ácidos grasos libres, o sea que me da una idea de los ácidos grasos libres y de los triglicéridos, o sea, el tipo de triglicéridos que yo tengo presentes ahí.
¿Para qué me sirve esto? Porque yo con esto puedo tener una idea del peso molecular de lo que estoy estudiando, si sé que está compuesto por un tipo de triglicérido o de ácido graso. Bien, para eso justamente sirve. Es un estimativo, un estimador, digo. No, no lo precisa de manera exacta, pero me da una idea. Bien, recordemos también prestar mucha atención al procedimiento, porque el procedimiento lo van a utilizar posteriormente. Bien, fíjense acá, que dice peso molecular medio, les dice cómo ustedes lo tienen que calcular, dividido el índice de saponificación. O sea que si yo hago todo este número dividido el índice de saponificación, justamente yo voy a poder tener una idea del peso molecular medio de el triglicérido o el ácido graso libre que yo voy a tener presente en la muestra que estoy analizando. Bien, acá tenemos algunas cuestiones para analizar. Por ejemplo, acá tenemos aceite de oliva y acá tenemos aceite de maní. Observemos que el aceite de oliva y el aceite de maní tienen, este es el índice de saponificación, este es el índice de yodo, ¿bien? El índice de yodo es 190 y el índice de yodo para este es 192. ¿Qué quiere decir que el índice de yodo sea 192? Y que sea 192 quiere decir que voy a tener un mayor grado de insaturaciones para el maní que para lo que voy a tener en el aceite de oliva. Y fíjense qué es lo que ocurre con el índice de saponificación. Para el aceite de oliva es 84 y para el maní es 156, por lo cual este tiene una cantidad muchísimo más grande de triglicéridos y ácidos grasos libres de lo que puede tener el aceite de oliva. ¿Bien? Fíjense que con estos números nosotros podemos tener esas estimaciones y tener una idea de la composición que presenta esa muestra, en este caso oliva, maní. Después fíjense que acá tenemos girasol, soja, manteca, ¿bien? Fíjense el índice de yodo de la manteca, ¿bien? El índice de yodo que nosotros tenemos acá es de 225, ¿bien? O sea que es un índice de yodo muy alto. Bien, recordemos que mientras más alto sea, quiere decir justamente que vamos a tener menos insaturaciones. Mientras más alto es el número, estoy diciendo mal, que mientras más alto es el número, vamos a tener mayor grado de insaturaciones. Observen acá el aceite de coco, el aceite de palma, bien, fíjense que son números altos, o sea, son ácidos, son triglicéridos que tienen muchas insaturaciones. A medida que nosotros vamos bajando, cada vez tienen menos insaturaciones. Pero observen que todo lo que tenemos acá tiene una cantidad importante de insaturaciones. El mejor es el aceite de coco, es uno de los más insaturados, pero es uno de los más saludables. Y en cuanto a la saponificación, fíjense que tenemos maní, girasol y soja, uno de los más altos. O sea, tienen ácidos grasos libres y buena cantidad de triglicéridos. ¿Ven? Por eso hay que ver cómo es la combinación entre uno y el otro. Por ejemplo, maní, bastante bueno porque tiene un número alto en el índice de saponificación, un número alto en el índice de yodo, o sea que bastante cantidad de triglicéridos, y encima sus triglicéridos son insaturados, o sea que son de buena calidad. O sea que eso está interesante. Pero miren acá qué sucede entre la manteca tiene un índice de saponificación bajo, es muy bajito, y tiene un índice de yodo alto. O sea que hay que ver cómo se encuentran esos ácidos grasos. Aparentemente este no es tan saludable comparado con lo que es el aceite de maní. O sea que estos números, mientras altos sean los dos, más saludable va a ser comparado con el otro. Bien, miren el aceite de girasol tiene números altos, o sea, bastante saludable. El aceite de soja también, ¿bien? O sea, yo nunca usaría manteca para cocinar, es menos saludable. Bueno, vamos a avanzar un poquitito más. Determinación de punto de fusión, este es un viejo conocido, porque lo que tenemos que hacer es usar el método del capilar o el método del tubo de Thiel, como se suele decir. Aquí en el margen inferior derecho tenemos la representación, es algo que ustedes ya han hecho en laboratorios de años anteriores. Fíjense que tenemos el termómetro, esto está sumergido en glicerina, calentamos el codo del tubo de Thiel, y aquí, cuando esto empieza a fundir, por ejemplo, se trata de grasa, acá tenemos que hablar de grasa, no estamos hablando de aceites. Cuando la grasa empieza a fundir, ahí es de la manera en la cual cuando empieza a fundir y cuando termina de fundir, justo cuando termina, ahí podemos determinar el punto de fusión.
Después ese punto de fusión el punto de fusión, justamente la determinación, nos permite determinar si es puro lo que estamos midiendo. Es muy eh, es muy buena técnica para poder determinar si una muestra es pura. Bueno, eso también nos sirve, y hoy nos sirve también para calcularlo, o sea, determinarlo. Lo que pasa es que generalmente los puntos de fusión están tabulados, o sea, se encuentran en las tablas. Entonces, bueno, en función de eso, por ejemplo, si cambia una determinada temperatura, es decir, el punto de fusión es un determinado punto, una determinada temperatura, podemos ir a la tabla y decir, ah, bueno, lo que yo tengo acá en mi muestra es esta sustancia que tiene elocuencia con lo que dice mi tabla. ¿Bien? O sea que podemos usarlo también como un método de identificación según el punto de fusión que nosotros tengamos, digamos, que hayamos obtenido experimentalmente. Bueno, este es uno de los métodos que más me interesa, se usa muchísimo, he consultado con profesionales que están trabajando en los análisis de alimentos y resulta muy importante poder manejarlo porque el método se llama eh, cromatografía en capa delgada. Esto ocurre en una placa que se llama placa de sílica gel. La placa de sílica gel es una placa polar. La sílica gel, la sílica, es una sustancia polar. ¿Bien? Entonces, al ser polar, a eso se lo llama fase estacionaria. Bien, o sea que donde está ocurriendo toda la placa esta que nosotros tenemos ahí es lo que conocemos como fase estacionaria. ¿Bien? Esa fase estacionaria es la sílica gel. Bien, ahora nosotros vamos a colocar una sustancia que se va a denominar fase móvil, y la fase móvil es una sustancia que uno coloca desde el inicio. Bien, acá van a encontrar que hay una liñita, esa liñita es la que se conoce como línea de siembra. Bien, la línea de siembra con un lapicito, y acá vamos a tener una sustancia que la vamos a llamar eluyente. Esa sustancia, el eluyente, es una sustancia eh, que, a ver, dije mal, no es una sustancia, es una mezcla. Es raro, el eluyente puede ser una sustancia sola, pero generalmente es una mezcla de sustancias. Se suele llamar eluyente o solvente de desarrollo. ¿Bien? Aquí tenemos, por ejemplo, esta mezcla de desarrollo. Bien, esta mezcla de desarrollo, fíjense que es hexano, éter y ácido acético en estas proporciones. Es muy importante determinar las proporciones. Y fíjense que es una sustancia que, y vamos a ir marcándola. Tenemos una sustancia que no es polar, el éter es intermedio, o sea, polar y no polar, y este es muy polar, el ácido acético es muy polar. Entonces tenemos una mezcla de sustancias que son polares y no polares, donde hay predominio de una sustancia que es muy no polar. Entonces, ¿qué es lo que hace el eluyente? El eluyente tiene afinidad por la fase estacionaria. Bien, el eluyente es también conocido como la fase móvil. Bien, entonces voy a ir anotando acá estos datos que yo voy eh, mencionándoles. O sea, el eluyente es la fase móvil, y la fase móvil va a ir empujando. Acá yo hice mi siembra. ¿Bien? Aquí yo sembré, lo voy a marcar con otro colorcito. Yo hice la siembra, y esa siembra que yo hice acá, bien, esto empieza a moverse. Cuando empieza a desplazarse, esto se desplaza porque la fase inmóvil lo empuja. Bien, hay como una competencia por quién se queda en la fase estacionaria, que es polar, recordemos. Entonces esto empieza a moverse, se mueve, empieza a moverse, empieza a eluir, es la palabra correcta, eluye, 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 hasta que en un momento se empiezan a ver manchones. ¿Qué son esos manchones? Son las distintas sustancias que componían a la muestra. Y fíjense que acá la muestra, por ejemplo, tiene colesterol, ésteres de colesterol, tiene triglicéridos, tiene fosfolípidos. ¿Saben? Acá cometí un error porque la línea, esto es al revés. Ahí se los voy a marcar. En realidad esto va al revés, esto está, acá no va. Esto está moviéndose hacia este sentido, hacia allá. Y ahora les voy a explicar por qué. Acá nosotros habíamos dicho que teníamos el eluyente, y que, digamos, sería la fase móvil. Lo tenemos justamente en la parte de abajo. Esto se mete dentro de un frasco que tiene justamente el eluyente, la fase móvil, se pone una capita, el frasco se deja que se sature para que esté completamente lleno de esta mezcla hexano-éter-ácido, y se corta algo que tiene más o menos este tamaño real sería más o menos como esto.
y se coloca dentro de esa cuba que se llama cuba de desarrollo. Bueno, cuando tiene contacto con la cuba de desarrollo, hacia aquí debajo, aquí estaría la línea de siembra que yo les había marcado, y esto empieza a moverse hacia arriba. ¿Qué es lo que vamos obteniendo? Bien, lo que vamos obteniendo son distintas muestras, por ejemplo, fosfolípidos, acá monoacilgliceroles o monoacilglicéridos. Fíjense que acá tenemos diglicéridos, tenemos colesterol, tenemos ácidos grasos libres, tenemos triglicéridos, fíjense que se movieron más, y por último tenemos los colesteroles, o sea, ésteros de colesteroles. ¿Por qué sucede esto? Yo les había dicho, la fase estacionaria es polar. Bueno, los fosfolípidos son muy polares. Entonces, como son polares, más que el resto, fíjense cuánto diluyeron. Muy poquito, se mueven muy poquito. ¿Por qué se mueven muy poco? Porque tienen mucha afinidad por la fase estacionaria, es decir, por la sílica gel. O sea que el eluyente los puede mover muy poco. Los monoacilglicéridos, un poco más, pero sin embargo tienen mucha afinidad por la fase estacionaria, y a medida que yo voy avanzando, ¿cuál es la relación? Y bueno, lo que yo puedo concluir de todo esto es que aquí voy a tener las sustancias que son menos polares, ¿bien? Y aquí, en esta parte, voy a tener las sustancias que son más polares, ¿bien? Y ahí está la clave de la técnica de la cromatografía en capa delgada. La cromatografía en capa delgada es una técnica que a mí me permite separar, me permite observar o descubrir los componentes de una mezcla, ¿bien? Como por ejemplo puede ser una muestra lipídica, y esta muestra lipídica, yo mediante una técnica de cromatografía en capa delgada puedo separar sus componentes según la polaridad. Los más polares van a quedar retenidos en la fase estacionaria porque la fase móvil no los desplaza, ¿bien? Los desplaza muy poco, prácticamente no los desplaza, y los menos polares, es decir, los más apolares, como en este caso los colesteroles, los voy a tener bien arriba. ¿Por qué? Porque son muy desplazados por la fase móvil, tienen muy poca afinidad por la fase estacionaria. Es importantísimo todo esto que yo estoy mencionando, porque en el trabajo que yo voy a tomar después, posteriormente, cuando ustedes presenten las actividades de esto, eh, voy a incluir algo que va a estar asociado con las cromatografías en capa delgada. Por eso hago muchísimo hincapié en esto y en todo lo que estoy explicando. Bien, importantísimo los conceptos: fase estacionaria, fase móvil, que sería el eluyente, cómo es que eluyen las sustancias, es decir, los componentes de la mezcla, de la muestra que yo tengo. Y fíjense que en el caso de lípidos, que es lo que estamos analizando nosotros, van a moverse desde los más polares hacia los menos polares. Los menos polares van a ser los que van a tener mayor desplazamiento en la fase estacionaria. Bien, es importantísimo, vuelvo a insistir, esto, muy importante. Bien, bueno, cualquier cosa saben que me pueden consultar siempre, no hay ningún problema. Si algo no quedó claro, yo lo vuelvo a explicar, eso no tengo ningún drama, pero traté de explicarlo de la manera más simple posible. Bien, es importante, vuelvo a repetir, entender que la técnica de cromatografía en capa delgada es una técnica que me permite separar los componentes de una muestra por afinidad por la fase estacionaria. Bien, los más polares van a quedar más retenidos, es decir, que van a migrar muy poco, y los menos polares van a migrar más justamente porque presentan menos afinidad por la fase estacionaria, que es polar, y el eluyente los va a hacer migrar, es decir, la palabra correcta es lo va a hacer eluir más que a los que son más polares. Bien, vamos a pasar a otra técnica. Bien, acá tenemos la técnica de cromatografía de gases. Esto es una técnica que deberían de verla al séptimo. Yo solamente voy a hacer una mínima mención, no vamos a estar haciendo mucho hincapié con la cromatografía de gases porque todavía les falta herramientas para que ustedes puedan entender y comprender esta técnica. Y esta técnica es una especie de cromatografía, como había explicado recién. De hecho, no es una especie, es una cromatografía, por eso se llama cromatografía de gases. Y lo que hace esta técnica es separar, según los picos que se van obteniendo, los distintos, en este caso, ácidos grasos, porque estamos analizando grasas. O sea que va a separar, fíjense, ácidos grasos de una cadena de 14 carbonos con ninguna insaturación, 15 carbonos con ninguna insaturación, 16 carbonos con una, 17. Fíjense que a medida que el tiempo va pasando, esto es el tiempo de retención, esto es el tiempo que van a estar
en la columna de la cromatografía. Esto se va a hacer pasar un eluyente, ese eluyente los va a empezar a separar, como yo había explicado en la anterior, y a medida que los va separando, yo puedo ir, según mi nivel de conocimientos, puedo ir interpretando cada uno de los picos. Fíjense que va avanzando hacia allá. Entonces yo puedo saber qué tipo de sustancias, qué tipo de composición tengo yo en la muestra. Por ejemplo, tengo de 17 carbonos con ninguna insaturación, 18 carbonos con una insaturación. Fíjense que va aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar más retenidos, van a tener mayor tiempo de retención los que tengan mayor número de carbonos. Ahora, los que tienen menos número de carbonos son los que salen primero. Bien, esto es lo que me está queriendo decir. Estos son los que de la columna de cromatografía van a salir primeros y estos van a salir últimos, son los que más retenidos van a estar. Por eso es que los picos están ordenados en orden creciente de cantidad de átomos de carbono y también me permite identificar las insaturaciones. Bien, esto es como se lee un cromatograma. Bien, yo voy a avanzar un poquito más. Acá tenemos lo mismo, fíjense que es el tiempo que va avanzando. 4 carbonos, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16 y 1, 17 y 1, 18, 18 y 1, o sea, la cantidad de insaturaciones 18 y 2. Y fíjense el tiempo que está escrito en minutos, o sea que esto va a estar un tiempo mientras me va tirando los picos, va analizando, y yo me tengo que estar sentadito esperando que me esté dando los resultados. Esto fue un análisis de leche, analizaron una muestra de leche, y aquí se pueden ver los ácidos grasos que presentan esa muestra de leche. Bueno, yo voy a avanzar, esto no nos vamos a detener, esto es lo que me da una idea de la composición que tiene, en qué promedio están, pero bueno, en el séptimo van a verlo con más profundidad. Sí me interesa que entiendan cómo a grandes rasgos se interpreta un cromatograma. Bueno, acá tenemos análisis de calidad, bien, tenemos acidez, peróxidos, anisidina, TBA, dienos, trienios y conjugados. Nosotros nos vamos a centrar en acidez y peróxidos, esos son los que a mí me interesan. Bueno, el índice de acidez me va a dar una idea de justamente lo ácido que puede ser esa grasa. Bien, o sea, la acidez está dada justamente por los ácidos grasos libres. Si yo tengo un triglicérido, eso no es un ácido, es un triglicérido o un acilglicérido. Entonces, el índice de acidez justamente me va a dar una idea de los ácidos grasos libres que yo tengo en 1 gramo de grasa. Entonces, ¿cómo me da esa idea? Y neutralizándolos con hidróxido de potasio. Si yo a esa muestra le agrego hidróxido de potasio, puedo neutralizar los ácidos grasos libres, porque por más de que sean ácidos grasos orgánicos, siguen siendo ácidos grasos, entonces pueden ser neutralizados por una base. Bien, fíjense que aquí tenemos otra vez la fórmula para poder sacar el porcentaje del índice de acidez. Bueno, estas fórmulas, vuelvo a repetir, las van a ver en analítica, hacia la finalización de la materia, van a trabajar todo lo que tiene que ver con las volumetrías. Después ustedes van a leer esto y van a realizar la actividad que corresponde a esta parte de las técnicas. Voy a avanzar un poquito más. Acá tenemos índice de peróxidos. El índice de peróxidos es un índice que está asociado con el deterioro que sufre una muestra de aceite o de grasa. ¿Cómo se traduce esto? Esto lo que quiere decir es cuán rancia se pone una grasa o un aceite. O sea, mientras más se oxida una grasa o un aceite, quiere decir que está en peor estado. Están cada vez en un estado de deterioro mayor. Bien, entonces, el índice de peróxido me da una idea justamente de eso, de cuán rancia se pone la grasa o el aceite. Ahora, observen también que acá aparece una fórmula similar, que este es el índice de peróxido. Bueno, son volumetrías. Esta, la anterior, el índice de yodo y el índice de... a ver, se me fue, el otro índice, son todas volumetrías. Entonces, bueno, son volumetrías generalmente redox. Después ustedes van a tener que investigar un poquito sobre esto, pero no mucho porque lo van a trabajar después en analítica. A mí me interesa que puedan aplicar las cuestiones de laboratorio, digamos desde la virtualidad, desde lo que se puede, a las cosas que yo estoy explicando. ¿Bien? Bueno, este lo vamos a saltear, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Y vamos a charlar un poquito sobre las técnicas de extracción de lípidos. Hay algo que ustedes tienen que saber para poder trabajar el tema de las técnicas de extracción. Yo por eso les voy a compartir además un video de cómo se realiza una extracción. Les voy a contar, ¿no? Y les voy a subir un video de cómo se hace, para que lo vean cómo se desarrolla en un laboratorio.
pero una extracción general, es decir, para que ustedes puedan ver cómo se hace una extracción por partición, es lo que se conoce como extracción por partición. Son extracciones de este tipo, líquido a líquido, estas son las más llamativas. Las extracciones por partición, acá nosotros vamos a tener Folch, Bleed, bien, y Radin. Después vamos a ver Socklet. Socklet es algo que ustedes ya años anteriores también han visto. Fíjense que aquí tenemos ampollas de decantación, que se ve acá clarito que hay dos fases. Bueno, eso lo van a poder ver bien cuando vean el video donde yo explico todo lo que es la técnica de extracción, en qué consiste una técnica de extracción, porque fíjense que para las técnicas de extracción también generalmente uno tiene que utilizar eh, mezclas de cloroformo, de metanol, de agua, ¿bien? Esto es CMW, o sea, cloroformo, metanol y agua, en estas proporciones, 8-4-3, ¿bien? 8-4-3. Entonces, eso según la técnica, esta que nosotros estamos analizando, que es la técnica de Folch, ¿bien? Después ustedes leanla, fíjense en qué consiste, porque yo hablo un poco en el video donde explico el tema de la extracción por partición, y fíjense cómo es que se separa. No tiene mucha dificultad, pero lo importante es poder comprender lo que sucede a nivel químico. ¿Bien? Bueno, técnica de Blythe es justamente prácticamente como la de Folch. Fíjense que solamente que cambian las composiciones y por lo tanto hay menos pérdida de lípidos, pero es prácticamente hacer lo mismo. Y después tenemos la técnica de Radin, ¿bien? Que es otra alternativa a la técnica de Folch, ¿bien? Y usa solventes menos tóxicos porque lo que vos usás es hexano e isopropanol. En la otra, acuérdense que usábamos cloroformo, metanol y agua. Acá directamente hexano e isopropanol. O sea que estas tres técnicas analizan exactamente lo mismo. Me permiten a mí obtener el lípido, separan. Como son técnicas de extracción, separan. Entonces, eso es lo que van a hacer estas técnicas. Folch, Blythe y Radin son técnicas modificadas una de la otra, pero sirven exactamente para lo mismo. Bien, me permiten separar. ¿Qué es lo que a mí me interesa acá de todo esto? Que ustedes como estudiantes puedan comprender lo que sucede en una técnica de extracción, si es que antes ya no lo vieron, porque por ahí resulta que ya lo vieron y ya manejan el fundamento de la técnica. Y el método de Soxhlet, ustedes lo conocen, es un método muy conocido. Tenemos acá este equipito, y lo que uno va a ser colocar el cartucho, o lo coloca dentro de una tela especial, o una especie de papel, puede ser un papel de filtro, bien cerrado, coloca adentro la muestra, y bueno, aplica la técnica de Soxhlet. Aquí tenemos todo el procedimiento, ven que ustedes, yo estoy seguro que ya lo conocen, pero bueno, eso saben que es un sistema por reflujo, bien, se deja un tiempo largo, y eso ahí me permite justamente ir separando la parte orgánica de la parte acuosa. ¿Bien? Entonces queda como invisible, y ahí uno puede hacer toda la separación, y después, por otro proceso más, puede separar el solvente, o digamos el agua, de la parte acuosa de la parte orgánica. Bien. Bueno, este extracto etéreo no lo necesitamos, y con esto se terminan las técnicas. Bien, así que bueno, espero que me hayan entendido. Yo sé que a veces voy rápido, saben que estoy a disposición para lo que ustedes necesiten, ayudan, consultas, dudas, lo que necesiten, cuentan conmigo. Y lo que resta es que luego de ver este video, de ver la parte de extracción y ver cómo se desarrolla una extracción en un laboratorio, realicen la actividad que voy a proponer en la parte de tareas. Así que bueno, seguimos en contacto y trabajen, que cuentan con mi ayuda para lo que necesiten.